Buenas noches, bienvenidos a esta sesión síncrona, segunda sesión síncrona del módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal del 22 de junio del 2025, siendo las 9 de la noche. Buenas noches, mm, buenas noches, damos un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros para dar inicio con esta segunda sesión síncrona del módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal del día de hoy, domingo 22 de junio del 2025, siendo las 9 de la noche. Damos unos segunditos. Muchas gracias. Buenas noches, Miriam. Hola, maestro, buenas noches. Buenas noches. Damos unos segunditos. Sí, está bien. Bueno, buenas noches a todos. Miriam, Claudia, bienvenidos a esta sesión síncrona del módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal. Claudia, buenas noches. Buenas noches, maestro. Soy Olga Guadalupe, Olga, Perdón, en la Guadalupe, computadora de mi hija, por eso aparece el Olga. nombre, pero soy yo. Perfecto, perfecto. Bueno, ya, regido, bienvenida. Buenas noches, Gracias. maestro. Buenas noches. Pues muy bien. Vamos a iniciar en lo que se van incorporando los demás compañeras, compañeros, en esa segunda sesión síncrona. En esa segunda sesión síncrona, que es seguir abundando sobre algunos temas que les resultan de interés a ustedes particularmente y estar recapitulando. Recuerden que en este módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal son 3 unidades. Dentro de esas 3 unidades, pues vamos a encontrar 5 retos. En la unidad 1 encontramos la lección 1 y la lección 2. La lección 1 alude al derecho procesal administrativo y la lección 2 al proceso, procedimiento y principio. En este reto 1 son las nociones del derecho procesal administrativo, que es un cuestionario. Aquí hay que ubicar, o aquí se identificó 2 aspectos muy importantes, que es, por un lado, lo que es el derecho sustantivo y por otro lado, lo que es el derecho adjetivo. El derecho sustantivo nos va a decir los qués y el derecho adjetivo nos va a decir los cómo. El derecho sustantivo, entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, el código donde se establecen todos aquellos ordenamientos de naturaleza administrativa. Y en el derecho adjetivo vamos a encontrar los procedimientos, cómo se van a realizar esos elementos. De tal suerte que en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa tiene una primera parte que es la sustantiva, donde encontramos la narrativa de todos los elementos, por ejemplo, los conceptos y naturaleza jurídica del derecho administrativo, el acto de autoridad, las autoridades, las pruebas. Y en la segunda parte, lo que es lo adjetivo, lo procedimental, vamos a encontrar el cómo se va a realizar, qué aspectos debe de llevar una demanda, cómo se debe de presentar cada una de las pruebas, cuestiones de el cómo realizarlo. Entonces, ordinariamente vamos a estar escuchando del derecho sustantivo y el derecho adjetivo. El derecho sustantivo, le repito, nos define los ordenamientos, lo que se va a hacer,
y el derecho adjetivo es el cómo se va a realizar, lo que es el procedimiento. En ese primer cuestionario, bueno, pues ustedes estuvieron abordando esos aspectos, esos elementos sobre el cómo entender lo que es el proceso y el procedimiento. El proceso, por ejemplo, podemos encontrar un proceso ordinario administrativo y dentro de ese proceso ordinario administrativo vamos a encontrar varios procedimientos específicos. Un procedimiento para acreditar la personalidad, un procedimiento para aportar pruebas, un procedimiento específico para estar contestando una demanda. Es decir, no es otra cosa sino encontrar como un recetario o un formulario de cómo estar atendiendo y cómo estar respondiendo a aquello que se nos está planteando. Antes de seguir y antes de continuar, les decía una reflexión en la sesión administrativa, en la sesión primera, que para entender este derecho procesal administrativo y fiscal, lo que debemos de entender por principio de cuentas es que quien genera los actos de autoridad son las propias autoridades administrativas. Es decir, si vamos a estar demandando, por ejemplo, una nulidad de algo que realizaron las autoridades, por ejemplo, una infracción de tránsito, debemos de conocer primero cómo está estructurada la administración pública. Eso lo vimos, lo vieron en el derecho constitucional. Recuerden que en el derecho constitucional vimos que había 3 órdenes de gobierno: el federal, el estatal y el municipal. Dentro del orden federal, pues había una división de poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo, pues era la presidencia de la República. Y la presidencia de la República tenía su administración pública federal, que podía ser centralizada y descentralizada. Recuerden entonces, recapitulo, a nivel federal existen 3 órdenes de gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial. Y en el poder ejecutivo, que lo encabeza la presidencia de la República es quien encabeza la administración pública federal, que puede ser centralizada y descentralizada, que también se le suele llamar el gabinete legal y el gabinete ampliado. El gabinete legal, pues lo encontramos como las secretarías de Estado: la Secretaría de Economía, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, de Salud, de Educación Pública, de Agricultura, de Energía, de Medio Ambiente, el Bienestar, etcétera. Ese es el gabinete legal. Y el gabinete ampliado también se le conoce como la administración pública descentralizada o paraestatal. El gabinete legal es las secretarías de Estado, las secretarías que ya comenté, y el gabinete ampliado son la administración pública descentralizada o paraestatal. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, las empresas de participación estatal mayoritaria. ¿Cuáles casos? Por ejemplo, el IMSS, el ISSSTE, Comisión Federal de Electricidad, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, la Casa de Moneda, la CONDUCEF, la Comisión Nacional, pues, de Usuarios de los Servicios Financieros, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el IPAF, la Lotería Nacional, la Comisión Nacional Forestal, el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o Intelectual, CAPUFE, Caminos y Puentes Federales, Fondo de Cultura Económica, Servicio Postal Mexicano, Aeropuertos, Tren Maya, Liconza. Incluso también hay uno que se llama el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que fue creado en el sexenio anterior. Ustedes recordarán. El Pemex, la petroquímica. Entonces, todas esas autoridades, para que estén formalmente constituidas y que tengan una legal existencia, tienen que estar emanadas de la Administración Pública Federal, que dependen del Poder Ejecutivo. ¿Y eso en dónde lo vamos a encontrar? ¿Cómo sabemos que una autoridad es legal, su existencia y su funcionamiento? Pues en unos documentos que se llaman Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vamos a encontrar cómo está estructurado en gabinete legal y gabinete ampliado, la administración pública centralizada y descentralizada,
y cuáles son las funciones, cuáles son las atribuciones de cada una de las secretarías y de cada una de las descentralizadas o paraestatales. Y lo mismo, a nivel estatal, también vamos a encontrar una ley orgánica de la administración pública estatal. En este caso, por ejemplo, de Guanajuato, de Guerrero, de Oaxaca, de Jalisco, de Baja California, etc. Entonces, va a haber una ley orgánica de la Administración Pública Federal, una ley orgánica de la Administración Pública Estatal y también va a haber una ley orgánica municipal, donde ahí nos va a decir, pues existe una Secretaría del Ayuntamiento, una Secretaría de Educación Municipal, una Secretaría de Planeación, una Secretaría de Desarrollo Urbano, una Dirección de Catastro Municipal, etcétera. Entonces, por principio de cuentas, necesitamos saber si la autoridad a la que nos enfrentamos es de orden federal, de orden estatal y de orden municipal. Y debemos de verificar que tenga una legal existencia, que sea válida, porque está dentro de la ley orgánica de la Administración Pública Federal, de la Administración Pública Estatal o de la Administración Pública Municipal. Pero además hay otros ordenamientos, además de la ley orgánica. Hay reglamentos interiores. ¿Reglamentos interiores de qué? El reglamento interior de la Secretaría de Economía, el reglamento interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, el reglamento interior de la Secretaría de Energía, es decir, de cada una de las dependencias, tanto a nivel federal como a nivel estatal y a nivel municipal, vamos a encontrar los reglamentos interiores. ¿Qué vamos a encontrar en esos reglamentos interiores? La organización, estructura y funcionamiento de cada una de esas dependencias. Es decir, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, en el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vamos a encontrar que existe pues un secretario, que existen subsecretarios, el subsecretario de Ingresos, el subsecretario de Egresos, el director general de Recaudación, el director general de Gasto, el director de área, el coordinador, el jefe. Viene toda una descriptiva exhaustiva de todos los servidores públicos. ¿Qué quiero explicarles con esto? Pues que el actuar de todas las autoridades, ya sean federales, estatales o municipales, tienen que estar amparadas y reflejadas en ordenamientos, en la Constitución, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Administración Pública Estatal, de la Administración Pública Municipal, y en cada una de las secretarías su propio reglamento interior. Hay un principio que se llama principio de legalidad. El principio de legalidad nos dice lo siguiente: la autoridad solamente puede hacer aquello lo que la ley le ordena o le manda. En cambio, el gobernado puede hacer todo aquello lo que la ley no le prohíba. Lo repito, el principio de legalidad nos dice que la autoridad puede hacer solamente aquello lo que la ley le ordena, le mandata o le establece. Y el gobernado, todo aquello lo que la ley no le prohíba. Podemos decir entonces, para los gobernados, para los ciudadanos, todo lo que no está prohibido, se entiende que está permitido. Entonces, para las autoridades, solamente pueden hacer aquello lo que la ley les ordena. No pueden hacer más porque estarían realizando un abuso de autoridad. No pueden hacer menos porque estarían incurriendo en responsabilidades por las omisiones. Imagínense, un verificador que no verifique, un tránsito que no realice la vigilancia y los seguimientos directamente en materia de tránsito y vialidad. Sería un despropósito total. Entonces estaría incurriendo en responsabilidad. O bien, si hiciera cosas adicionales, por ejemplo, un tránsito, imagínense un tránsito que llegara a clausurar una tienda porque venden alcohol. Pues sí, es autoridad, pero no está facultada para realizar esa clausura. ¿Por qué? Porque lo suyo es vigilar el tránsito y la vialidad. No están inspeccionando la venta de consumo de alcohol, por ejemplo. Eso le competiría a otra autoridad. La clave entonces está en conocer cómo está la organización de las autoridades administrativas, tanto a nivel federal como a nivel estatal y a nivel municipal, conocer las leyes orgánicas, conocer los reglamentos interiores y saber qué le toca a cada uno. Muchas veces nos vemos sorprendidos precisamente por el desconocimiento, ¿sí?
Oiga, te dice el elemento, oríllese, voy a revisarlo. Como dicen, oríllese a la orilla. Y ya, te orillas. Oye, pero tú eres un elemento de policía, tú no puedes verificar los, documentos que los tenga al corriente. Tú eres un elemento de seguridad pública, no eres de tránsito y vialidad. Tú no tienes la atribución. Es más, tú eres un inspector de mercados. ¿Qué estás haciendo aquí? No eres el responsable. O vamos a pensar, tú realizas una petición y pagas tus derechos para poder ampliar y modificar tu casa. Y entonces estás llevando material hacia el interior de tu casa para que puedan estar trabajando pues los albañiles, etcétera. Y entonces llegan a solicitarte tu licencia de construcción. Hay que revisar quién es el que tiene la atribución de solicitarte tu licencia de construcción y en su caso, si no la tienes, pues aplicarte una multa. Desafortunadamente existen muchas personas que aprovechados del desconocimiento, pues entonces buscan lucrar y, oiga, pues es que no está en regla y pues ante el desconocimiento y ves como que trae un gafet, pero no saben ni de qué y entonces se generan actos de corrupción. Pero bueno, vamos a pensar que sí lo realiza la autoridad competente, sí lo realiza en el ejercicio de sus atribuciones y facultades, entonces es aquí donde entra el procedimiento administrativo para demandar, por ejemplo, la nulidad de ese actuar administrativo. Les compartí algún material adicional en donde nos habla acerca de los actos de autoridad. ¿Cuáles son los requisitos de existencia y de validez de los actos de autoridad? Para que podamos identificar, por ejemplo, primero determinar que la autoridad que está realizando ese acto, pues tenga su nombramiento legalmente que le fue conferido. ¿Por qué? Porque cubrió los requisitos de ingreso, ¿sí? A ver, aquí se solicita un especialista en tecnología vehicular. Ok, yo cubro los requisitos de tecnología vehicular, tengo una experiencia de 2 años, que es lo que pide el puesto, ok, se me contrata. Entonces, primero debe tener una validez de origen, es decir, que fue electo ese servidor público al amparo de los requisitos de ingreso, de selección. Acredité el examen y entonces obtuve la plaza. Ok, entonces está formalmente constituida esa autoridad. Segundo, ¿cuál es el marco de actuar o de actuación que tiene la autoridad? Es decir, ¿cuáles son sus atribuciones o competencias que tiene que realizar? Hay que ver que las haga de manera correcta, de manera adecuada. No puede hacer más, como ya dijimos, puede ser un abuso de autoridad, ni puede hacer menos, porque ya sería una omisión y podría incurrir en responsabilidades como servidor público. Y entonces hay que ver que también, pues no exceda y que no abuse. ¿Para qué? Para determinar entonces la ilegalidad del actuar del servidor público. Existe también un marco de actuación, por ejemplo, que deben de seguirse ciertas reglas para una notificación. Resulta que el servidor público no se identificó, no llevaba su gafete de identificación. O, por ejemplo, no siguió lo que dice el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para poder estar notificando. Debió de cerciorarse que ese era el domicilio de la persona y estar notificando. Pues resulta que no se cercioró, directamente llegó y le dejó y le aventó ahí la multa. Pues no se cercioró. O es como, por ejemplo, me tocaba a mí también estar resolviendo algunas nulidades de multas. Por ejemplo, me decían, es que el inspector de tránsito o el agente de tránsito me multó porque yo iba a exceso de velocidad, pero no dice cómo se percató, bajo qué instrumentos identificó que yo iba a una velocidad superior a los 50 kilómetros por hora. ¿El sentido común le da esa atribución de determinar que ese vehículo iba a esa velocidad? De ninguna manera. Entonces tiene que argumentar y tiene que concatenar esos elementos de, si dice que está prohibido los 50 kilómetros por hora, ¿cómo se percató de que mi vehículo iba a esa velocidad? Hay que estar argumentando circunstancias de tiempo, modo y lugar. Ah, es que yo estaba ahí realizando labores de vigilancia, tenía un dispositivo que mide la velocidad a la que se acercan los objetos de tales características, lo apunté hacia ese vehículo de placas tales y me reportó una velocidad de 70 kilómetros por hora en un tramo entre tales calles. Ah, ok, bueno, ya me está aportando más elementos. No fue simplemente una ocurrencia
de que a mí se me hace que ese fue el que iba a velocidad excesiva. Entonces ya se van aportando otros elementos y entonces se va haciendo una narrativa que permita decir, ok, ese acto de autoridad está debidamente motivado, está bien argumentado. Vamos a ver si además de estar bien argumentado, si está bien motivado, está fundamentado. Es decir, apoyado en ordenamientos jurídicos. Es decir, ese servidor público estaba con la atribución de detenerme e infraccionarme. Por eso es cuando dicen, es que estaba mal motivado y mal fundamentado, o no estaba fundamentado y motivado. Entonces, ese es el razonamiento y esa es la argumentación que tienen que realizar los servidores públicos. Por eso, para ahorita que entendamos lo que es el derecho procesal administrativo y fiscal, debemos de conocer como antecedentes cómo está estructurado toda la administración pública, quiénes son los servidores públicos, cuál es el marco de actuación de los servidores públicos y de manera concreta, de manera particular, saber qué le toca hacer a cada uno para poder nosotros revisar si su actuación fue acorde o no a derecho, para que podamos estar accionando un procedimiento administrativo o fiscal para estar demandando, por ejemplo, la nulidad. E incluso si hay una violación a un derecho humano, pues podemos irnos directamente a un juicio de amparo, porque hubo una violación a derecho. A ver, aquí ya me metí el juicio de amparo y acá hay otros juicios ordinarios. Ok, es que los juicios de nulidad van en contra de la ilegalidad. ¿Por qué? Porque el actuar de la autoridad fue en contra de lo que dice la norma. Entonces es la ilegalidad lo que se está demandando. En un juicio de amparo no se está demandando la ilegalidad, se está demandando la violación a los derechos humanos. A ver, entonces vamos a entenderlo. Una multa de tránsito puede ser que sea ilegal porque me la aplicó uno que no era tránsito, o bien si era tránsito, pero no se percató de cómo yo iba a exceso de velocidad. Entonces ahí encontramos ilegalidades, ¿sí? ¿En qué momento ese cúmulo de actuaciones del servidor público puede violar mi derecho humano? Cuando ni siquiera me dio la garantía de audiencia, simplemente me sancionó y me castigó y me dijo tienes que pagar esta multa. Entonces, puede ser que acudas a un juzgado de distrito demandando el juicio de amparo por la violación a tu derecho humano. ¿De qué? Pues no me dio la garantía de audiencia. Simplemente me sancionó, me castigó y me impuso una multa que tenía que pagar y ni siquiera me dio la oportunidad de defenderme. Y entonces el juez de distrito en materia de amparo dirá, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, no te dio la oportunidad de defenderte, ni siquiera te dijo cuáles eran los aspectos que tú vulneraste ni cómo se percató de ello. Entonces hubo una violación a los derechos humanos. Entonces declaro nulo porque fue violatorio de los derechos humanos. Pero eso no implica que pueda volverlo a realizar en algunas otras ocasiones. Ese caso en particular, ese acto de autoridad, lo nulificó. Y entonces vamos a encontrar una serie de juicios o procedimientos para distintos casos, que es parte de lo que aborda este curso. Hay distintos juicios, hay distintos procedimientos. No sé si vayamos bien, no sé si estoy siendo muy confuso, no sé cómo vamos. Bien, maestro, bien. Le está haciendo muy claro. Estoy anotando porque me parece interesantísimo todo lo que me está diciendo. Avanzamos, sigamos. Muy bien, perfecto. Vamos a seguir. Entonces, en el reto 1, pues, como les decía, es primero entender lo que es un proceso, lo que es un procedimiento, y cuáles son los principios, pues, procesales que se tienen que seguir. Perdón. Viene en el reto 2, lo que es un proceso judicial. En ese proceso judicial, perdón, necesitamos identificar las partes en el proceso, lo que es una demanda, lo que son las pruebas y lo que es la sentencia. En este reto 2 se entrega un archivo. En este reto 2, ustedes particularmente estuvieron trabajando en un archivo, muchos de ustedes ya lo trabajaron, que es el referente a analizar o dar lectura a unas sentencias, unas que son en materias de la ley de caminos y puentes, otras de la ley de comercio exterior,
una para del prevenir y Seguro sancionar Social. los recursos de procedencia ilícita, Sí, del sí, sí. impuesto sobre la renta, de la ley de seguro social, y de esas sentencias Ujú, directamente hay que estar identificando cuáles son las partes que intervienen en el proceso, ¿sí? ¿Cuál es la parte actora? ujú. ¿Cuál es la parte demandada? Y desde luego, bueno, pues la parte que va a realizar, aunque no es parte propiamente, pero es la autoridad judicial, que es el magistrado en este caso. ¿Cuál es el objeto de la sentencia? ¿Qué es lo que se pretende? Pues demandar la nulidad, por ejemplo, de la multa, del embargo, de lo que se esté demandando. ¿Cuáles son las pruebas que se están ofreciendo? Ahí, estudiamos cuáles son las pruebas que existen, como por ejemplo los documentos públicos, los documentos privados, lo que es la prueba pericial, lo que es la prueba inspeccional, lo que son las pruebas que nos aporta la modernidad, como puede ser derivado de algún reporte de redes sociales, en el número de cosas, fotografías. Entonces existen tantas pruebas como aquello que acredite, pues, la veracidad o no de algún elemento que tú estás determinando la nulidad o no. De cualquier manera, el juzgador tiene el derecho de solicitar mayor información tanto a la autoridad como a la parte actora, todos los elementos que diga, es que hay algo que no me queda claro, entonces te solicito que me aclares esto, o bien decirle a la autoridad que me aportes esto. Eso está regulado directamente en el artículo 50 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, que es para mejor proveer, el juzgador puede allegarse todos los elementos. Yo recuerdo, en su momento, bueno, como magistrado solicitaba, algunos otros elementos cuando no me quedaba claro, decía, a ver, pero hay algo aquí que no checa. Necesito que me expliques, que me abundes más y que me des otra información para poder resolver de fondo. Sí, qué es lo que se está solicitando. Y la resolución, lo que es la sentencia. Una sentencia puede tener tres impactos principales. Puede confirmar la determinación de la autoridad, puede revocar o puede modificar. Entonces, una sentencia puede confirmar, puede revocar o puede modificar el acto de autoridad. Y entonces, en este caso, en este reto 2, pues tienes que escoger alguna de las sentencias de los temas que tú quieras, identificar las partes, el objeto de la sentencia, las pruebas que se ofrecieron, la resolución y pues hacer una reflexión en donde pues prácticamente sintetizas tu postura y aportaciones personales sobre el aprendizaje de esta actividad. Ese es en el reto 2 que hay que estarlo subiendo. Como les decía, varios de ustedes ya lo realizaron y eso es a partir de conocer los elementos en un juicio propiamente. Es muy instructivo, es muy educativo estar leyendo sentencias. Yo les recomiendo, les sugiero que entren, por ejemplo, al portal de la Suprema Corte de Justicia en la Nación, scjn.gov.mx, y ahí hay portales de sentencias, ahí está el portal de sentencias, donde la Corte dice, pues sobre distintos temas se pronuncia, o directamente entrar en el Tribunal de Justicia Administrativa. Por ejemplo, aquí en el caso de Guanajuato, está el tja.gov.mx y ahí el apartado de sentencias. Y te ponen las sentencias clasificadas por distintos temas, ¿sí? Por los distintos temas en materia de hacienda, en materias fiscales, en materias de tránsito y vialidad, en materias notariales, de distintos temas. Dependiendo, y ahí lo puedes estar checando y puedes estar viendo cuáles fueron los análisis que realizaron los juzgadores al respecto. En el reto 3 viene la entrega de un archivo y es un tema que es incidentes en el proceso administrativo. Ujú, En este tema, primero debes de participar en un foro donde tienes que realizar un caso hipotético sobre un incidente como tal, eh, estar participando y después hacer capturas de pantalla de ese foro en el que participaste y realizar un ensayo. ¿Un ensayo de qué? Sobre la improcedencia o procedencia e improcedencia y el sobrecimiento de los incidentes en materia administrativa. Un incidente, un incidente no es otra cosa sino una solicitud o una petición que se está promoviendo
dentro de un juicio. Por ejemplo, yo presenté una demanda y resulta que me dicen, es que tú no tienes la legitimidad, tú no eres el dueño del vehículo. Ah, ¿cómo no? Si yo soy el dueño, presento un incidente de personalidad. Y en ese incidente de personalidad, yo busco acreditar que yo soy el legítimo propietario y que yo tengo el derecho de estar demandando. No me aceptaron una prueba, presento un incidente de prueba para que se esté revisando que efectivamente yo tengo el derecho de presentar esa prueba y que no me la aceptaron o que me la desecharon de manera irregular. Y hay una resolución que se dicta de respecto de ese incidente, que eso es dentro del juicio global, pero es como una resolución parcial dentro de ese juicio. Puede darse el caso que te digan no te asiste la razón y entonces la sentencia o la resolución de ese incidente sea el sobreseimiento. Es decir, no tienes razón, vamos a desecharlo, no te asiste, por ejemplo, no es procedente que presentes esta prueba y se pueden presentar tantos incidentes sobre temas que se requieran dentro de un procedimiento jurisdiccional. Ese es un ensayo que se tiene que estar presentando. Y ya ese ensayo, pues ya lo reviso y les hago algunas propuestas, algunas retroalimentaciones académicas sobre ese ensayo que ustedes presentan. Hay otro aspecto que es el reto 4, que es una entrega de un archivo en donde son procesos especiales en materia administrativa, que es sobre distintos juicios, donde tienen que hacer directamente un cuadro. Un cuadro, digamos, que es una infografía en donde tienes que estar definiendo qué es, cuál es el fundamento jurídico, una breve explicación del procedimiento y desarrollar un ejemplo, por ejemplo, de un juicio de lesividad, de lo que es un juicio en línea, lo que es un juicio de resolución exclusiva de fondo o bien un juicio en la vía sumaria. Y entonces se hace una infografía y ese es el que me estás enviando en el reto 4. El juicio de lesividad, ese lo presentan las autoridades. Ese juicio de lesividad lo presentan las autoridades en contra, por ejemplo, de los gobernados. ¿Por qué? Porque se generó un acto de autoridad que en su momento le dio un derecho al gobernado, pero ese derecho ya es perjudicial para la autoridad y le genera un menoscabo o un daño al erario público. Por ejemplo, me tocó ver un juicio de lesividad en donde hubo un programa en donde la autoridad municipal compró unos celulares y les pagó una línea. ¿Para qué? Para que los taxistas trajeran el celular y estuvieran reportando si veían alguna incidencia en materia de seguridad. Resulta interesante el tema, pero a los pocos meses esos equipos de celular pues fueron extraviados, fueron perdidos y la autoridad seguía pagando pues la renta, pagando el equipo y pues ya no estaba cumpliendo su cometido el plan, ese proyecto que lo había realizado. Entonces demandó el juicio de lesividad. ¿Para qué? Para ponerle fin. Porque pues estaba pagando por algo que ya no traía ningún beneficio. Entonces, en muchos de esos casos, puede la autoridad determinar ponerle fin a un acto que ella generó porque es en detrimento o en perjuicio de la propia autoridad. El juicio de lesividad lo presenta la autoridad cuando considera que el acto de autoridad que ella emitió es ahora perjudicial o lesivo o dañino para la propia administración pública. Entonces hay que darle terminación. A diferencia de los otros juicios ordinarios que los presentan los particulares. El juicio ordinario es por la cuantía y el juicio sumario es por la cuantía. Por ejemplo, el juicio sumario es aquellos que sean, por ejemplo, cantidades inferiores a 500 sumas, por ejemplo, menores a 56,000 pesos. Cualquier asunto que sea menor a 56,000 pesos se va en el juicio sumario. Es decir, es más rápido, los tiempos son más cortos y se resuelve muy rápido. Yo recuerdo que en los juicios sumarios y juicios en línea, llegué a resolver asuntos en donde me los ingresaban y al mes, a los 30 días, estaba dictando sentencia. Eran asuntos muy rápidos en realidad, y eran algunos asuntos, pues estaban demandando la nulidad de una multa de 140 pesos, entonces pues ni era por qué estarle dedicando tanto tiempo. Claro, me tocó algunos asuntos muchísimo más, perdonando la expresión, pesados,
en donde estuve resolviendo la nulidad de un título concesión de más de 10,000 millones de pesos. Entonces, sí era un asunto muy delicado. Entonces, yo prefería mejor dedicarle un poquito más de tiempo al análisis a ese asunto donde voy a resolver sobre la nulidad de 10,000 millones de pesos en un título concesión, a estar resolviendo asuntos de multas de 140 pesos. O sea, realmente son asuntos que hay que sacarlo rápido, no hay que tenerlos muchísimo tiempo, y también es una insensatez pues estar resolviendo un asunto de esos a 6 meses cuando pues rápidamente se puede sacar. Eso es en el reto 4. En el reto 5, en el reto 5 es sobre entregar archivos, es un recurso, lo que es eh, casos hipotéticos. Casos hipotéticos, este, en donde se presentan 4 casos hipotéticos y tienes que estar resolviendo si lo que procede es un recurso de revisión, un recurso de reclamación y queja, o bien si procede un juicio de amparo, o lo que es una excitativa de justicia. Es decir, ya pasó mucho tiempo y no me ha dictado sentencia el juez, el magistrado. Entonces, se presentan 4 casos hipotéticos, tienes que analizarlos y en base a lo que leíste previamente de un recurso de revisión, de un recurso de reclamación o un juicio de amparo, estar diciendo qué es lo que procede en ese caso, en ese supuesto, y al final hacer como una, digamos, una grabación, un pequeño video donde estás exponiendo una conclusión acerca de la importancia de los juicios o de los recursos. Y ese es el con el que prácticamente se está cerrando. Este, Estos casos hipotéticos, por ejemplo, dice un caso hipotético, rápidamente aquí lo comento. Un ciudadano promueve un juicio administrativo impugnando una boleta de infracción de tránsito, que contiene una multa equivalente a 250 UMAS, es decir, como 21,000 pesos, impuesta por un oficial de estación del aeropuerto de Guadalajara de la Coordinación Estatal de Jalisco, la Policía Federal. Esa multa, pues, lo llevaron, pues, al juzgado, la Sala Regional de Occidente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emitió sentencia el 15 de enero del 2022 y se declaró la nulidad respecto de esa multa y se condenó a la autoridad que hiciera la devolución, pero no entregaron la devolución. Entonces, ¿qué es lo que procede? Lo que procede, por ejemplo, en ese caso, pues es directamente estar demandando un recurso de queja propiamente, un recurso de reclamación, porque no se ha dictado la sentencia. Bueno, ya se dictó la sentencia, más bien no se ha cumplido con la sentencia. Y eso tienes que ubicarlo y estarlo comentando, argumentando qué es lo que procede. Yo les hago algunas retroalimentaciones, algunos casos en particular. He estado subiendo también algunos casos, también de manera adicional, y algunas sentencias que les estaría subiendo también para que estén dando lectura. Eso es en cuanto a los 5 retos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Veo que por ahí no me han subido algunos de los trabajos o de los retos. Veo ahí un poco de poca participación aquí en el grupo. De todo modo, lo voy a subir estas sesiones para que puedan estarlo revisando, se puedan estar auxiliando y de todos modos que me puedan hacer preguntas a través del mensajero o directamente al correo, como se les haga más fácil. Cualquier duda, con todo gusto, yo buscaría estarle resolviendo. No olviden que esta ya es la tercera semana, ya se nos va terminando el tiempo. Tenemos esta semana y el próximo miércoles, el miércoles 2, es el que estamos cerrando este módulo. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. Sí, profesor. Bueno, ahorita en el caso que nos puso, entonces sería de queja o reclamación, o serían los dos. O no pueden ser no pueden ser dos, ¿verdad? Recursos en No, ahí un. sería, por ejemplo, el de reclamación propiamente, aunque también quedaría, está también demandando un incidente de incumplimiento de sentencia. También sería una opción. Ah, ok. Sí, entonces lo que procedería sería un Ah, recurso de reclamación, pero también sería demandar, vía incidental el incumplimiento de sentencia. ok. Y tengo otra duda. Ahorita que estaba leyendo sobre, bueno, de los juicios. Ujú. Ay, gracias porque nos pone, ahora sí que nos retroalimenta con eso, porque, por ejemplo, es bien difícil encontrar bibliografía, por ejemplo, Sí, del juicio de lesividad, casi no he encontrado nada. sí, Y sí. y luego encontré,
algo que no entiendo, silencio administrativo, no sé qué sea. Sí, claro que Decía sí. silencio administrativo o afirmativa afecta. Si el silencio administrativo es cuando tú preguntas algo y la autoridad no te responde en un plazo de 30 días Ah, o ok. 60 días, eso es la negativa ficta. Se entiende que no te está dando respuesta